La Sí. doctora Lilia, sí. Ah, qué bueno. Buenos días. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué es lo que hacen ahí? ¿Pasan visita? ¿Están en consulta con médico familiar? ¿O qué es lo que hacen? Pues principalmente fue urgencias, doctora, y ahí pues ayudamos con papeleo y férmulas y así. Bueno, no sé, eso fue mi caso. Ok, Pues muy vieron bien. varias áreas, ya como que dependiendo de dónde les tocaba, algunos nos tocó en cirugía, en trauma, y sí podías ir a consulta con doctores, ya dependiendo también de los internos. Ah, ok. Qué padre. A mí me tocó ir, pero a centros de salud. Ya hasta que roté por el internado, ya fui lo que supe lo que era estar realmente en un hospital. Y bueno, pues qué bueno que tienen la oportunidad de ir conociendo cómo se maneja o cómo se mueve un hospital, ¿no? Que vayan sintiendo esa, esa sensación de que pues quienes vayan a estar en hospital, quienes quieran hacer una especialidad o lo que quieran hacer o maestría, nadie está obligado a hacer una especialidad. También se pueden hacer maestrías muy buenas, doctorados súper buenos en salud pública. Entonces está pues también muy padre esa parte. Pues qué bueno. Entonces, no sé, el día de hoy, ¿quién nos va a presentar? Según lo que yo recuerdo, lo que vamos a ver estos días es el tema para concluir con el segmento anterior, que es el tema de catarata, y mañana empezaríamos con el tema o el día de hoy, si se termina el tema de catarata, empezar el tema de segmento anterior. Por aquí tengo fíjense que voy a hacer un paréntesis. En el temario que yo les mandé, en enfermedades de anexos oculares, ahora que estuve revisando algunos libros, nos faltó hablar de blefaroespasmo. Yo no se los incluí en el temario porque tampoco en el temario de la UKI viene incluido, pero es un tema pues importante. Entonces, vamos a ver en qué espacio podemos meter ese tema de blefaroespasmo. Yo estuve buscando una clase y no tengo ninguna para presentarles, entonces sería ponernos de acuerdo al final del curso. Vamos a hablar de algunos otros temas, sobre todo yo se los voy a dar, tema de ojo rojo, urgencias en oftalmología, qué hacer, qué no hacer. Y otro tema que me faltó en las enfermedades neurooftalmológicas, que me parece que tú estás en ese, Martín, en ese bloque, nos faltó hablar sobre estrabismo, pero estrabismo está incluido en el temario en el bloque de oftalmología pediátrica, pero debemos incluir también en las enfermedades neurooftalmológicas estrabismo, o tal vez podría ser un bloque aparte, ¿no? Totalmente, pero como tienen que ver los pares craneales en este tema, es por eso la importancia y por lo cual lo estoy metiendo ahí. Son los dos temas que nos falta incluir, ¿sale? Entonces, Martín, para ver, yo creo que se los vuelvo a mandar ya actualizado el temario el día de hoy para que lo tengan en mente. Lo puse en rojo para que sepan que esos son los temas que me faltó incluir. ¿Vale? Ok, doctora, sí, está bien. Gracias. Con gusto. Y bueno, entonces, Ramiro, vamos entrando. Bienvenido, Ramiro. Buenos días. No sé si, bueno, faltan 2 personas más, pero ya es tiempo de empezar con la clase. ¿Quién va a empezar? A ver, platíquenme. Yo, doctora, voy a comenzar con lo que es catarata. Ok, David o Santiago, ¿cómo te dicen? De los dos, no hay ningún problema. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo sea? Sí. Ok, yo tengo, uno de mis hijos se llama Darío Santiago y siempre le decimos siempre le decimos Santiago, pero en la escuela como es su primer nombre le dicen Darío, entonces él también Sí. ya tiene apenas 4 años y ya está acostumbrado que le digamos de las dos formas.
Sí, yo Ok. como me digan, está bien, no hay problema. Ok, David, está muy bien. Entonces, te escuchamos, David. Puedes comenzar. Gracias, doctora. Bueno, Gracias. vamos a comenzar con lo que es el último tema de este segmento, que es cataratas. Lo que son las cataratas las vamos a dividir en adquiridas y congénitas. Dentro de la catarata senil, de la adquirida, vamos a encontrar una subcategoría, que es la catarata senil, y esta también se va a dividir en catarata subcapsular, nuclear esclerótica, cortical, en árbol de Navidad y lo que vamos a ver lo que es la maduración de la catarata. Ok, aquí hacemos una causa. Sí, en efecto, la catarata senil es la más frecuente y la clasificación que mencionas a continuación es la clasificación en cuanto al aspecto, ¿sí? Anatómicamente hablando. ¿Va? Ok. Adelante. Vamos a iniciar con lo que es la subcapsular. Nos mencionaba que la catarata subcapsular anterior pues se va a situar directamente debajo de la cápsula de lo que es el cristalino, y esto se puede asociar a una metaplasia fibrosa del epitelio cristalino. La opacidad subcapsular posterior pues se va a localizar por delante de la cápsula posterior, y ahí va a presentar un aspecto como granular al momento de iluminarle. Se va a iluminar con lo que es la lámpara de hendidura, perdón, y pues típicamente se va a ver negro y se van a ver las vacuolas ahí con la retroiluminación que existe. Estas vacuolas pues van a ser células hinchadas que van a migrar del epitelio cristalino. Se ven posoperatoriamente en las opacificaciones de la cápsula posterior, y la opacidad subcapsular posterior pues con frecuencia va a afectar pues, lo que es la visión, en pocas palabras. Y aquí tenemos una imagen de lo que se podría ver. No sé si se alcanza a apreciar, le tomé captura a lo que es la imagen del libro, pero no sé si alcance a apreciar muy bien. Yo sí identifico, pero es probable que algunos de ustedes no identifiquen, porque ahí vemos, perdón, aquí vemos vemos el iris, vemos que la pupila está dilatada, ¿no? Para empezar. Para poder identificar el tipo de catarata tenemos que dilatar la pupila, ¿sí? No todos los pacientes son candidatos a dilatar la pupila. Primero hay que revisar el ángulo iridocorneal, que no haya contraindicación, que no esté estrecho. Si vemos una cámara estrecha, un ángulo estrecho, lo ideal no es no dilatar, porque si dilatamos podemos ocasionarle al paciente un ataque agudo de glaucoma o crisis hipertensiva ocular. Entonces, bueno, en este caso está dilatada la pupila. Vemos, lo primero que vemos, o sea, lo que está hasta adelante, vemos un brillo, un circulito blanco en el centro, que esa es la luz, ¿no? Es el brillo que nos da. Y a un lado tenemos como una franja, esa es la hendidura de luz, es la lámpara de hendidura que tenemos el corte del haz luminoso, ahí lo recortaron un poquito, o hicieron más pequeño el haz de luz, exactamente, que es ese, para poder ver por retroiluminación la opacidad subcapsular que está detrás. Si ven hasta el fondo, que se ve como granulado, exactamente, toda esa parte no es posible verla nosotros si no tenemos una lámpara de hendidura, o es muy difícil. Tiene que ser por retroiluminación. Ojo, no esperemos que todas las cataratas las vamos a ver blanquecinas, la pupila blanca, o porque se ve atrás, ¿no? El cristalino es lo que está justo detrás de la pupila. Entonces, en la pupila no esperemos ver algo blanco. Podemos tener el cristalino hasta cierto punto casi todo transparente o una opacidad muy leve, pero en este caso no se vería, a menos que hagamos un efecto de retroiluminación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué? Porque esa opacidad subcapsular
está hasta atrás. Recordemos que el cristalino está envuelto o está contenido por una cápsula, ¿sí? Y la cápsula a su vez está suspendida por la zónula, que son como unos pequeños ligamentos. Entonces, aquí sí se ve, no muy claro, yo sí la identifico claramente, pero es posible que ustedes no. Si no traes alguna otra imagen en el intermedio, en la clase que empieza a las 11, mira, ahí tienes esa que se ve mucho mejor. No sé si sea el mismo paciente o sea otro, pero aquí se ven las vacuolas, estas como si fueran unas ampollitas, exacto, esas son las vacuolas y están hasta atrás, pero esas vacuolas no nos permiten que tenga el paciente buena visión. Entonces, no necesariamente tiene que estar opaco el cristalino o esperar que sea blanco, puede ser de coloración normal y el problema está atrás, ¿sí? Entonces, es muy importante eso. No siempre vamos a ver las cataratas blanquecinas. Puede haber una catarata subcapsular posterior, como nos lo está demostrando aquí David. No sé si al momento tengan alguna duda. Pues esta es la subcapsular posterior, pues Sí. precisamente, ¿verdad? Como se ve. Sí. O sea, no necesariamente es la capita que se ve, pues, clásicamente. Sí, lo que pasa es que la catarata, la más frecuente, que es la nuclear y cortical, sí vamos a ver cambios en la coloración, en la densidad de todo el cristalino, pero en este caso la opacidad está hasta atrás, sí está subcapsular posterior. La opacidad está justo entre la cápsula y el cristalino, ¿sí? Imaginemos, está el cristalino y está envuelto por una cápsula transparente, como si fuera pues un quiste. No es un quiste, pero está bien envueltita en esa cápsula. Incluso al momento de operar la catarata se siente, se sabe que se puede extraer todo el contenido del cristalino y esa cápsula se tiene que dejar porque esa cápsula nos va a servir de soporte para colocar un lente intraocular, ¿sí? Pues más adelante no sé si nos lo van a mencionar, pero que sepan que es muy, muy rara una opacidad subcapsular anterior. Por lo general la opacidad se empieza a generar en la parte posterior. Adelante. Ok, y bueno, lo que nos va a causar ese tipo de catarata, pues es lo que es deslumbramiento, una miosis. Creo que nos impide una actividad visual cercana. No recuerdo la verdad si nos impidía o algo así. Y nos va a afectar pues sí, nos va a causar más molestia con la luz solar intensa. Sí, aquí, bueno, casi todos los pacientes, lo que pasa es como es senil, no, estamos hablando que es arriba de los 50, 60 o sexta década de la vida. Entonces, estos pacientes por lo general, o los pacientes mayores de 40 años, presentan una actividad, una visión cercana deteriorada, se va degenerando esta visión y es lo que conocemos como presbicia o vista cansada. Entonces, a partir de los 40 años tenemos esta disminución en la visión cercana, ¿sí? Independientemente si haya catarata o no. Entonces, el paciente sí puede referir que la visión cercana, no alcanzas a ver bien, pero además se torna más borrosa, ¿sí? Entonces, aquí sí es un efecto, un síntoma muy, muy referido por el paciente, el deslumbramiento. Si es que las luces me molestan mucho, ¿sí? Bajó mi visión y las luces me molestan mucho, ¿no? Voy manejando y me molesta mucho cuando manejo de noche, que es cuando cuando prenden las luces, pues los carros, ¿no? Entonces, eso es como que el signo más típico. Todos los pacientes que tienen catarata van a referir una disminución en la agudeza visual. Todos. Claro, en mayor o menor medida. Incluso pueden comentar los pacientes que ven bien, pero que los colores o la nitidez ya no es como antes.
¿sí? Porque pueden empezar a tornarse los colores un poco más opacos. Incluso pacientes postoperados de catarata nos dicen, no, pues es que yo me doy cuenta, ahora que estoy operada, pues que no veía muy bien el rojo, el amarillo, lo confundía anaranjado con rojo, colores similares, ya no tienen, ya pierden esa capacidad de discernir entre los colores, ¿sí? Pero es muy notorio en la subcapsular que refieran un deslumbramiento. Adelante. Ok. Ahora vamos a continuar con la nuclear esclerótica. Esta catarata pues va a representar una exageración de los cambios involutivos normales. Se va a asociar a miopía debido a un incremento del índice refractivo del núcleo y también se va a caracterizar por un tono amarillento por el depósito de pigmento urocromo y pues se va a observar mejor con un haz oblicuo de la lámpara de hendidura. Esta pues en su forma avanzada el núcleo se va a volver como color marrón o negro, como sucede en las cataratas avanzadas post-vitrectomía, o sea, cuando ponen el... Sí, aquí hay perdón que te interrumpa, David, el término esclerótica no pertenece a esta clasificación. Yo creo que aquí hubo una pequeña confusión, es nucleosis escleral, una esclerosis nuclear. Se refiere, sí, no sé, a lo mejor en la bibliografía que tú la encontraste lo tradujeron mal, pero no tiene nada que ver con la esclerótica. Entonces, nada más para aclarar, si es una esclerosis nuclear, o básicamente podría decirse solo nuclear, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con la esclerótica o con la esclera. Pues lo mismo, esclerótica y esclera es lo mismo. Okay, pero sí. aquí hablamos de una esclerosis nuclear, que no tiene nada que ver con la esclera, nada más para aclarar, ¿va? Sí, está bien, ahorita se lo corrijo. Sí, está bien, no te preocupes, nada más para que todos escuchen. Adelante. Y aquí tenemos una imagen de lo que pues es la afección anterior. Nada más que igual, o sea, la verdad no alcancé a apreciar pues no mucho. Sí, si gustan ahorita, hacemos en el intermedio, a lo mejor me esperan un poquito para iniciar la clase y si es que terminamos, les voy mostrando imágenes de cuáles son las nucleares, corticales y todo, voy buscando imágenes. No tengo ninguna clase, pero ahorita, pues en 5 minutos tal vez la pueda hacer, ¿no? Y ya se las muestro. Aquí es una imagen muy clásica. Si notan, ven hasta el fondo un tono anaranjado, que incluso puede haber mixtas, o sea, puede haber una catarata nuclear, cortical y subcapsular, puede haber las tres al mismo tiempo, ¿sí? Esto nada más es como descriptiva, ¿sí? Y para que sepan más o menos identificarlo. Y aquí vemos un color como anaranjado atrás, después se va tornando como amarillento, verdoso. Estas precisamente nos van mostrando, es muy didáctica porque nos va mostrando cómo se va opacando las capas desde adentro hacia afuera. Adentro tenemos el núcleo, que podríamos decir que es lo anaranjado, y después la corteza, ¿sí? Y la corteza llega hasta lo que es la cápsula del cristalino, ¿sí? Entonces aquí también el paciente probablemente tenga una midriasis media y es más, no sé si tenga en el borde pupilar algún depósito de pseudoexfoliación, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Entonces no sé si todos aprecian la catarata, no sé si tienen alguna duda. Sí, ¿eran por depósitos de qué, perdón? En la pupila, en el borde pupilar, alcanzo a ver si hay, no sé si hay algunos depósitos, bueno, no son depósitos, es tejido de pseudoexfoliación. No sé si nos van a hablar sobre la catarata secundaria pseudoexfoliación o también lo vamos a ver en el glaucoma secundario pseudoexfoliación, pero se llega a depositar es una enfermedad pues sistémica, porque podemos tener pseudoexfoliación hasta en el corazón, pero nosotros hemos notado que con
con estos depósitos que le llamamos pseudoexfoliación, porque parece como si algo se estuviera exfoliando y se depositara ahí, son como depósitos blanquecinos y que se van acumulando alrededor del iris, en el borde de la pupila, perdón. Entonces, pues me pareciera ver que aquí hay algo de depósito, sobre todo a nivel de M9, más o menos, si lo vemos como un reloj como M9. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante y deberíamos encontrar una imagen más clara, pero si no, se las busco. Adelante. Bueno, ahora continuamos con lo que es la cortical. Esta va a poder afectar la corteza anterior, posterior o lo que es la ecuatorial. Las opacidades van a comenzar como hendiduras y vacuolas entre las fibras cristalinas causadas por hidratación cortical. Igual que la anterior, la que ya les he dicho de la subcapsular, el deslumbramiento va a ser un síntoma frecuente. Uh-huh. Y aquí tenemos la imagen. Muy bien, muy didáctica también. Uh-huh. Si se fijan, es más blanquecina, más que darnos cierta coloración, ¿no? Uh-huh. Muy Acá bien. tenemos otra imagen. Uh-huh. Y la que más me llamó la atención es esta, la catarata en árbol de Navidad. Esta va a ser muy infrecuente. Se va a caracterizar por opacidades policromáticas en forma de aguja en la corteza profunda y el núcleo. Y yo supongo que son estas que podemos apreciar aquí. Así es. Yo no he visto ninguna, ¿eh? O sea, en vivo no. No me ha tocado. Sí, muy, muy poco frecuente. Ajá. Y la maduración de la catarata. Pues la catarata inmadura va a ser aquella que en la que el cristalino pues presenta una opacificación parcial. Ahí se me fue una I de más. Y pues la catarata madura ya va a ser cuando la opacificación del cristalino pues es completa. Ok, aquí hago otro paréntesis. Antes, y supongo que la bibliografía en la que encontraste esta clasificación, bueno, al menos este tipo de catarata, ya no se considera que exista como tal. Antes, incluso yo tenía un maestro que me decía, bueno, pues si no son aguacates, pues nada más los aguacates se maduran, pero pues las cataratas no, ¿no? Entonces, se me quedó muy claro eso. Y es cierto, ya en las bibliografías actuales ya no encontré ese tipo de catarata. ¿Que vamos a encontrar cataratas así? Sí. Entonces, ¿cómo podríamos llamarle a la catarata cuando está madura? Pues es una catarata avanzada, ¿sí? Ya el término madura ya lo excluimos del vocabulario de los oftalmólogos para que lo sepan, pero sí es muy frecuente encontrar en la bibliografía todavía, pues algunos libros que ya tienen mucho tiempo, pues que se hablaba de maduración, pero realmente el término actual es una catarata avanzada, nada más. Entonces, ¿por qué ya no dejamos que los pacientes esperen a que se avance la catarata? Ahorita si vamos a hablar sobre técnicas quirúrgicas, les voy a decir por qué, ¿sale? Pero es importante y me ha gustado mucho tu presentación, David, porque ha sido más conciso, no hay tanta carga de palabras, ha estado muy bien. Y bueno, con respecto a este término, yo te creo que sí lo encontraste, nada más que quiero dejarles claro que ya no utilizamos ese término, ¿sí? Ahora es catarata avanzada, ¿sale? Okay. Y es muy difícil, perdón, y cuando la catarata está avanzada, ya es muy difícil poder clasificarla, porque pues ya en conjunto está opaco el núcleo, está opaca la corteza, incluso ya no, en este momento ya no podríamos saber si hay catarata subcapsular hasta el momento que estemos operando y que vayamos extrayendo todos los fragmentos del cristalino, vamos a poder ver si hay algo de opacidad subcapsular, porque esta opacidad subcapsular no es tan fácil de eliminar, de extraer, ¿sí? Entonces aquí es muy difícil, pero vemos una catarata avanzada, entonces ya estamos hablando de que todas las capas del cristalino están opacas, tanto el núcleo como la corteza. No sabríamos si la parte subcapsular está opaca, pero hasta el momento de la cirugía, pero realmente no es necesario definir
chin, tengo un paciente con catarata, le tengo que decir al especialista qué tipo de catarata es. No, porque ustedes describan, pues es catarata, ¿no? No sé o no recuerdo qué tipo de catarata es, pues no importa. Lo estamos viendo para eso, para que ustedes sepan que pudieran no encontrar o no ver aparentemente una catarata y que haya una catarata subcapsular. Sí, es por eso la importancia. No esperemos ver una catarata como esta. De hecho, las cataratas que ustedes ven, como esta que nos está mostrando David, pues no es lo ideal. Lo ideal es no referir hasta que el paciente tenga esta catarata. Les voy a decir más adelante por qué. ¿Sale? Adelante, David. Ok. Y pues bueno, ya quedamos en que no era la correcta esta división. Sí, no te Y preocupes, está bien. ujú, Sí, bueno, no te digo que no te preocupes, está bien, nada más. Ahora puedes decir catarata avanzada. avanzada, ok. Y bueno, la catarata que ya está muy madura o hipermadura o avanzada, Avanzada, sí. tiene una cápsula anterior encogida y arrugada por la salida de agua del cristalino, y lo vamos a ver cómo se aprecia aquí. O sea, pues, se va a ver totalmente diferente a lo que nosotros conocemos. Ujú. Ok, muy bien, adelante. Ok, ahí está. Nos mencionaba una catarata, que era la catarata morganiana, que es una catarata avanzada en la que el núcleo se ha hundido por liquefacción de la corteza, y pues igual aquí se aprecia lo que es pues el hundimiento. Quiero pensar que es el hundimiento, y acá está, pues ya. Sí, la catarata morganiana, y si es un término, está correcto, ya es muy raro de verla. Es incluso una catarata de coloración marrón. O sea, ya no es la clásica catarata avanzada blanquecina o anaranjadita, sino que ya es marrón. Incluso es muy, muy difícil pues de extraer, ¿no? Entonces, para que sí lo tengan en cuenta. Ujú. Adelante. Y ahora vamos a tener las cataratas en enfermedades sistémicas. Aquí vamos a tener cataratas causadas por diabetes mellitus, distrofia miotónica o dermatitis atópica. Y vamos a comenzar con la diabetes. Aquí, pues, como sabemos, la hiperglucemia va a haber pues un aumento en el nivel de glucosa en el humor acuoso que pasa hacia el cristalino. La glucosa pues se va a metabolizar a sorbitol, y este se va a acumular dentro del cristalino produciendo una hiperhidratación osmótica secundaria. La catarata diabética clásica pues es rara y va a consistir en opacidades corticales en copos de nieve. Aparecen en pacientes diabéticos jóvenes y pueden madurar en pocos días o resolverse espontáneamente. La catarata senil es más precoz en la diabetes y son frecuentes las opacidades nucleares y tienden a progresar con rapidez. Y aquí tenemos la imagen. La puse más grande aquí. Ahí. Sí. Es la misma imagen de la anterior. Y aquí la tenemos. Básicamente, la catarata secundaria de diabetes mellitus es nuclear, por lo general. Puede ser también combinada con cortical. Incluso la subcapsular posterior también es frecuente. Y como hablamos ya sobre la senil, que por lo general se presenta en pacientes mayores a 60 años, en pacientes diabéticos podemos encontrar el mismo patrón, el mismo comportamiento de la catarata, pero por lo general se va a presentar antes de los 60. Entonces, si vemos un paciente donde vemos una catarata nuclear, acortical, y es menor de 60 años, por decir que tenga 40 o 50 años, y el paciente no se conoce diabético, lo primero que tenemos que hacer es pedir estudios al paciente porque es muy raro, a menos de que tenga antecedentes familiares de cataratas de presentación temprana, ¿no? De que, no, pues mamá también la identificaron cuando tenía 50 cataratas. Bueno, no está de más solicitar estudios de laboratorio para descartar.
que haya, que esté comenzando o que no que esté comenzando, sino que no se sepa diabético y ya tenga algunos años, ¿no? De ser diabético. Entonces, nosotros por ese lado, no, pues ya tiene catarata, pero está joven, 40 o 50, tenemos que intuir o sospechar de que hay un proceso de diabetes, ¿no? De que haya esta enfermedad. Uh-huh. Adelante. Ahora vamos con lo que es la distrofia miotónica. Aquí en el 90% de los pacientes con este padecimiento, pues se van a formar opacidades corticales iridiscentes, ajá, en la tercera década de la vida. Van a evolucionar a opacidades corticales en cuña o subcapsulares posteriores, a menudo estrelladas, que afectan considerablemente la visión a una edad más o menos de los 50 años. Aquí está la imagen. Uh-huh. Y ahora tenemos la dermatitis atópica. Aquí un 10% de los pacientes con dermatitis atópica grave pues van a sufrir de cataratas entre los 20 y los 40 años de edad. Van a ser bilaterales y pueden, se me fue el término, no es madurar, es progresar rápidamente. Es típica la presencia de una densa placa subcapsular anterior en forma de escudo que pues va a arrugar la cápsula anterior. Sí, que pueden avanzar rápidamente, ¿no? Uh-huh. Y aquí está el escudo que menciona. Ok. Uh-huh. Es raro, ¿eh? Es muy rara también. Uh-huh. Okay. Ahora vamos con lo que es la catarata secundaria. La catarata secundaria pues se va a formar como consecuencia de otra enfermedad ocular primaria, o sea que algo no lo va a provocar. Lo que no la puede provocar pues puede ser una uveitis anterior crónica, cierre angular agudo, miopía magna, distrofias hereditarias del fondo de ojo. Y vamos a comenzar con la uveitis. ¿Sí saben qué es la miopía magna? No, doctora. Es una miopía muy alta, ¿sí? Por lo general, pacientes que tienen arriba de 12 dioptrías, la consideramos como miopía magna. Uh-huh. Adelante. Ok. Y bueno, vamos a comenzar con la uveitis. Esta pues va a ser la causa más común de catarata secundaria. Su incidencia va a depender de la maduración y la intensidad de la inflamación. Lo que son los corticoides tópicos sistémicos pues van a influir en que se nos presente esta catarata, y el hallazgo más común es un brillo policromático en el polo posterior del cristalino, como lo podemos apreciar aquí. Ok, aquí puedes regresar a la previa, por favor, David. Por lo general, la uveitis anterior sí puede per se hacer que se presente o se precipite la presentación de una catarata. Esto sobre todo por los cambios inflamatorios que hay y sobre todo si hay sinequias posteriores. Recordemos que las sinequias posteriores son estos elongamientos o prolongaciones que se desarrollan por la inflamación del borde pupilar hacia la cápsula del cristalino. La cápsula es la capa pues más externa del cristalino. Entonces, si uno toca el cristalino es muy sensible y se puede desarrollar catarata, incluso con cirugías que no son de catarata, donde como alguna complicación intraoperatoria puede ser, si tocamos el cristalino sin querer, con algún instrumento con el que estemos trabajando, tocamos el cristalino, incluso no necesitamos picarlo ni atravesarlo, con un toquecito, con que perforemos la cápsula del cristalino, con que la perforemos un poquito, podemos hacer que se desarrolle una catarata. Entonces esa catarata pues ya sería secundaria a un procedimiento quirúrgico. Entonces, como en la uveitis anterior hay muchos procesos inflamatorios, cuando es crónica, si tenemos varios episodios inflamatorios, pues podemos ocasionar este tipo de catarata.
aquí quería yo comentarles que no influyen la cortisona como tal, ¿sí? En este tipo, a menos de que el paciente sea un hiperrespondedor a los esteroides. Cuando veamos, bueno, no sé si lo vas a mencionar, pero cuando veamos glaucoma secundario a esteroides, vamos a hablar de este tema, y si no lo mencionan ustedes, se los menciono yo, pero es importante que sepan, entonces, porque pueden decir, chin, entonces no les vamos a dejar cortisona ni corticoides, no, sí, es necesario, pero hay que identificar qué paciente es hiperrespondedor o hiperreactivo a los esteroides. No todas las personas, incluso la mayoría no lo son, pero algunos sí. Estos son los pacientes que pueden desarrollar hipertensión ocular, ¿sí? Entonces, a menos de que sean muy intensas, sí tenemos algunos tipos de catarata subcapsular posterior, sí podemos hablar de que hay no consumo, sino que el paciente está tomando mucho medicamento, incluso pacientes que no tienen problemas oculares y que tienen a lo mejor alergias, que consumen muchos esteroides para controlar la alergia, o pacientes con enfermedades autoinmunes, sí pueden desarrollar un tipo de catarata, pero no va relacionado con la uveitis necesariamente, ¿sí? Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta, que sí los esteroides los pueden hacer que se desarrolle una catarata, sí, sobre todo cuando es de forma muy crónica consumo de esteroides, ¿vale? No sé si los confundí más, pero bueno, está bien, no está mal, nada más que sepan que no por consumir o por indicar unos pocos días los corticoides ya se va a desarrollar una catarata, sí tiene que ser mucho tiempo, ¿sale? De que estén consumiendo corticoides de forma sistémica o de forma tópica, tanto nasal como ocular. Doctora, una pregunta. Sí. Entonces, digamos que, bueno, de lo que estoy entendiendo, como que el mecanismo o la fisiopatología de todas estas cataratas es pues por la ruptura de una cápsula del cristalino bueno, ya ve que hay una que tal cual se licúa el cristalino, pero, o sea, me refiero a que es eso, ¿no? De que si la catarata se debe más que nada por eso. No, porque también puede estar, porque en los pacientes la catarata más común o la más frecuente es nuclear y no tiene tanto que ver la cápsula. Ah, sí. Sí, no, la cápsula no. En los casos en que ya hay una liquefacción, que están involucradas pues todas las proteínas y todo esto, ya es cuando la catarata está muy avanzada, pero no necesariamente. Yo a lo que me refería es que en una cirugía que no sea de catarata, si nosotros tocamos el cristalino, es muy sensible y podemos hacer porque debe estar bien cubierto. Entonces, esa ruptura en la cápsula nos puede generar que se meta el líquido del humor acuoso, proteínas, entonces se va opacando el cristalino, ¿sí? Pero es por esa razón en ese caso. En los otros casos, pues, la nuclear solo va a afectar al núcleo, la cortical solo la cortical, la subcapsular posterior solo la cápsula posterior. Y hay enfermedades que se relacionan a cada una, como ya lo vimos en la diabetes, lo más frecuente es que sea nuclear y cortical, ¿sí? Y en coloración va a progresar más rápido mientras más descontrolado esté el paciente. Pacientes que consumen muchos esteroides, lo que más vamos a ver es una catarata subcapsular posterior, que fue la primerita que mencionó, que parece que no mencionó que podía estar relacionado a consumo crónico de esteroides. No sé si lo mencionó David, pero creo que no. Pero bueno, eso sería una causa. Lo que yo trataba de decirles en esta diapositiva es que una cosa es por la propia uveitis, o sea, per se, y el otro lado sería por corticoides tópicos y sistémicos, que en este caso podrían ser dos factores que favorezcan que la catarata se presente, ¿sí? Entonces, van de la mano. ¿Por qué les digo esto? Porque hay pacientes que tienen otras enfermedades que no son uveitis, que consumen
tienen un consumo crónico de esteroides y desarrollan catarata subcapsular posterior. En la uveitis anterior crónica, pues sí tenemos consumo de esteroides, pero además por el mismo mecanismo de la uveitis nos pueden ocasionar otro tipo de catarata, podría ser nuclear. En este caso, la opacidad que estamos viendo me parece que es claramente una opacidad subcapsular posterior. Si ven como ese aspecto esmerilado, como rugoso, y está en la parte de atrás. Sí, está en la cápsula, subcapsular. Y subcapsular me refiero a ese espacio, podríamos decir, virtual que hay entre el cristalino y su cápsula, ¿sí? Por eso se llama subcapsular, porque no es propia de la cápsula, sino está entre. Y esto lo podemos nosotros identificar al momento de una cirugía, que hay que como que raspar un poquito esas vacuolas, hay que rasparlas en la cápsula, pero la cápsula se tiene que dejar íntegra. Sí, nada más que hay que como que limpiarla y es un poco más difícil de tratar quirúrgicamente la subcapsular posterior porque hay más riesgo de que se pueda perforar la cápsula durante la cirugía. ¿Sí? Entonces, nada más quiero que sepan diferenciar que hay secundaria esteroides y secundaria a uveitis. En este caso nos está mencionando las dos, o sea, pero claro, un paciente con uveitis consume muchos esteroides, porque ya es crónico, independientemente de la causa, porque no nada más puede ser tópica, sino también sistémica por la enfermedad adyacente que tenga. Entonces, sí es importante que sepa que por la propia uveitis se puede desarrollar la catarata independientemente de el tratamiento con esteroides, porque llegan pacientes que tienen uveitis crónicas que no se atendieron correctamente o no se les dio esteroide y llegan con catarata. Y vemos claramente que hay muchos depósitos sobre el cristalino, en el borde pupilar, los nódulos que ya hemos visto, pero todo este mecanismo inflamatorio hace que la catarata se desarrolle de manera más prematura, ¿sí? Este mecanismo inflamatorio, aunado a el tratamiento con corticoides. Entonces puede ser dos factores que nos propicien que se desarrolle la catarata. Es como por eso quise diferenciar esto. Entonces, no sé si al principio los confundí un poco, pero espero ya haberlo dejado claro. Sí. Bueno, más o menos. Muchas gracias, doctor. Sí, doctora. Ok. Entonces seguimos, adelante. Y bueno, nos mencionaba que si la inflamación persistía, pues iban a formar opacidades posteriores y anteriores. Miren, aquí se ve muy claramente una sinequia posterior, ¿sí? A pesar de que al paciente, se le dilató la pupila, cuando tenemos sinequias posteriores no se puede dilatar al 100 la pupila. Aquí solo tenemos una y vemos claramente que esta no es tanto secundaria a los esteroides, si es una causa por una sinequia posterior que lo vemos muy frecuentemente en los pacientes con uveitis. Entonces es como más mecánico esto, ¿sí? Hay una sinequia posterior que es estas adherencias del borde de la pupila hacia el cristal, hacia la cápsula anterior del cristalino, y es muy, muy didáctica esta imagen, está muy bonita para que se den idea del tipo de catarata que podemos observar. Está muy bonita esa, David, qué bueno que la encontraste. Adelante. Aquí tenemos muchísimas sinequias, ¿sí? Es muy probablemente un paciente con inflamación crónica que más que ver depósitos en el endotelio corneal, o sea, o retroqueráticos, ¿sí? Vemos sobre todo estas sinequias posteriores, estas adherencias del borde de la pupila. Es muy probable que este paciente pues no vea nada bien. Entonces, durante el mismo proceso de la cirugía, se hacen se separan estas sinequias posteriores, se llama sinequiolisis quirúrgica. Entonces, se tienen que, con mucho cuidado, porque también puede sangrar, ¿no? Y ya después que dilate un poco la pupila, ya se podrá extraer la catarata, pero sí son este tipo de cataratas sí son un reto para el
cirujano, la verdad, porque sí es muy complicado, porque puede ser que, como se ve en este caso, no parece que el cristalino vaya, el iris, el músculo dilatador del iris, puede ser que no nos responda muy bien y tendríamos que hacer una midriasis mecánica nosotros, ¿sí? Meter algunos ganchitos y hacer varias incisiones para poder dilatar la pupila, porque nosotros necesitamos la pupila bien dilatada para que la cirugía de catarata tenga más éxito, ¿no? O sea, menos riesgo de complicaciones, menos tiempo quirúrgico, todo eso nos va a favorecer que tengamos un mejor pronóstico, ¿no? En este caso, pues sí es un reto más complicado. Si se acaba la sesión, porque continuamos, pues ya sabemos que a las 11:05 ya estará ahí el link para podernos meter, ¿sale? Adelante, David. Ok. Bueno, entonces quedamos que la catarata pues va a progresar más rápidamente en presencia de estas sinequias. Uh-huh. Ahora tenemos el cierre angular agudo. Aquí vamos a tener unas opacidades blancas grisáceas que van a ser subcapsulares o capsulares anteriores en el área pupilar. Va a estar dada por infartos focales del epitelio del grisalino y son relacionados con episodios previos de glaucoma agudo o por cierre angular, que era lo que nos mencionaban anteriormente. Así es. Este término se llama Glaucomflecken. No es necesario que lo sepan, pero sí que, o sea, no es necesario que se lo aprendan, pero sí, pues que sepan que tiene un término este tipo de opacidad y se llama Glaucomflecken, ¿sale? Estos episodios de hipertensión ocular, por lo general, son mayores a 50 o 60 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y el paciente puede cursar con dolor, pero como se quita, en algunos pacientes pues, se autolimita, por así decirlo, pues ya no va al médico, ¿no? Vuelve a pasar y vuelve a pasar. Entonces, cuando ya es de forma crónica o si es muy intensa la hipertensión ocular, suelen dejar estos infartos, estas manchitas o opacidades blancas que están muy cerca de la cápsula anterior del cristalino. Entonces es muy notorio ver que pues no se trata de una catarata nuclear ni cortical. Por lo general el cristalino puede estar transparente, pero vemos adicionado a ese, independientemente si está transparente o no el cristalino, adicionado a esto, podemos encontrar estas manchas blanquecinas son muy típicas de que ha habido episodios de hipertensión ocular previos, no atendidos. Uh-huh. Ok. Bueno, ahora vamos a tener lo que son las distrofias hereditarias del fondo de ojo. Ya empezamos, perdón. Sí. ¿Ya terminamos con el segmento anterior? No, o esto es parte todavía del segmento anterior. En el libro venía que era parte, pero no sé. Bueno, nada más es esta de aquí. Ok, está bien, adelante. Bueno, la distrofia hereditaria del fondo de ojo, pues esa se puede asociar a opacidades subcapsulares posteriores y es muy raro que sean anteriores. Esto nos lo puede dar una retinitis pigmentaria, amaurosis congénita del Leber, atrofia girada y síndrome de Stickler. Sí, ya entendí. Que estas cataratas están asociadas a estas enfermedades. Uh-huh. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Y ahora vamos a continuar con las cataratas traumáticas. Los traumatismos pues van a ser la causa más común de catarata unilateral en individuos jóvenes, porque pues somos los más extrovertidos, ¿no? Que nos gusta ponernos en riesgo. Aquí tenemos, por ejemplo, un traumatismo penetrante. Aquí podemos observar cómo pues penetra por aquí un objeto, no sé qué haya sido, pero se aprecia aquí. Y esto es esta es la catarata que nos puede causar. Así es, aquí muy probablemente está perforada la cápsula anterior
y bueno, hay una perforación, muy probablemente aquí hablamos mucho en meridianos, entonces el meridiano de las 3, como si fuera el reloj, a las 3 de la tarde, 3 horas, aquí estamos viendo exactamente, ahí como estás mencionando tú, David, muy probablemente hubo una perforación ahí, entonces, ¿qué pasa? El iris por lo general, se va a ir hacia donde está la herida, ¿sí? Por mecánica, hay salida de líquido y se puede entrampar ahí o atorar ahí el iris, y es muy probable que también en este paciente se haya eh, perdido esa solución de continuidad de la cápsula, ¿no? Entonces es muy, muy didáctica esta imagen también. Ahora aquí tenemos una opacidad debido a una contusión y esta opacidad pues va a estar como en forma de flor. Y lo De podemos girasol, apreciar. ajá, como más o menos como girasol, ajá. ¿Sí? Sí, Ah, esa vendría siendo un trauma no perforante, ¿no? O sea, más bien un trauma contuso, sí, ¿verdad? como Un golpe en la cabeza, un traumatismo craneoencefálico nos puede dar este tipo de catarata. Ujú. Adelante. sí. Ahora tenemos la catarata por descarga eléctrica. Aquí pues vamos a observar patrones como una opacificación difusa, que es como blanco lechosa, o múltiples opacidades en copo de nieve. A veces pues van a ser de distribución subcapsular estrellada y son estos que podemos observar aquí. Todos estos puntitos blancos son pues es la catarata. Ujú. Así es. Tenemos catarata por radiación infrarroja. Esta pues puede causar una exfoliación de la cápsula anterior del cristalino. Aquí Ujú. lo podemos apreciar en esta imagen. Sí. Radiaciones ionizantes. Ocurre en el tratamiento de tumores oculares, puede originar opacidades subcapsulares posteriores y tardan meses o años en manifestarse, o sea, no es inmediatamente, tarda un poquito. Y pues ya ahora sí pasamos a las cataratas congénitas. Bueno, la incidencia de las cataratas congénitas pues va a ser de 3 de cada 10.000 nacidos. 2 de 3 van a ser bilaterales y la mitad de los casos pues se identifica la causa. La otra mitad no se sabe. Ujú. Los trastornos metabólicos asociados pues pueden ser, por ejemplo, la galactosemia, que se forma una opacidad del cristalino en gota de aceite en los primeros días o semanas de vida en un gran porcentaje de los pacientes. La eliminación de la galactosa puede revertir los cambios incipientes del cristalino y pues ya. También tenemos el síndrome de Lowe. Aquí la catarata es universal, puede haber microfagia. Aparece glaucoma congénito en cerca de la mitad de los pacientes y las mujeres portadoras tienen opacidades corticales sin trascendencia visual. También tenemos la manocidosis. Son frecuentes las opacidades punteadas en la corteza posterior del cristalino dispuestas con un patrón radial. También puede haber nebulosidad corneal, aunque pues es muy raro que lo haya. Y tenemos infecciones intrauterinas asociadas, como por ejemplo la rubiola, que pues, nos van a aparecer cataratas unilaterales o bilaterales nucleares o más difusas en un 15% de los casos. También infección por citomegalovirus. Además de la catarata a nivel ocular, pues puede haber corioretinitis, microtalamia, queratitis y Microftalmia. 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 Ok, Cuando los ojos están chiquitos, pequeñitos. microftalmia. Un ángulo estrecho. Esto se los digo yo, no todos los oftalmólogos se los van a decir porque no todos son especialistas en glaucoma, pero nos ha tocado a los especialistas en glaucoma ver pacientes
con aumentos súbitos de la presión, con mucho dolor, que se tiene que realizar un tratamiento inmediato para bajar la presión, secundario a que se le puso midriático, ¿sí? Lo que más utilizamos es TP, es un frasquito de un tapón rojo. Tiene tropicamida con fenilefrina. Recordemos que los medicamentos adrenérgicos como la fenilefrina nos van a dilatar la pupila. Y la tropicamida, su función es dilatarla. Y la fenilefrina nos va a favorecer o nos va a aumentar el efecto. Sí, va a ser como un doble efecto. Entonces, este medicamento se usa a diestra y siniestra, incluso oftalmólogos, y no debería ser así. Para poder dilatarle la pupila a un paciente, es importante ver el ángulo iridocorneal, ¿sí? Que ya hablamos sobre el ángulo iridocorneal, las estructuras que hay en el ángulo iridocorneal, pero lo vamos a ver con mayor precisión o a más detalle cuando nos toque el tema de glaucoma, ¿sí? Entonces, en todo paciente lo ideal es dilatarle la pupila para poder apreciar de mejor forma el cristalino. ¿Por qué? Porque también si le dilatamos la pupila al paciente podemos identificar una subluxación del cristalino. Y eso es muy importante saberlo nosotros para prepararnos durante la cirugía, ¿sí? Podemos tomar ciertas medidas o incluso tener a la mano instrumentos que nos ayuden durante el procedimiento quirúrgico por ese desprendimiento en la zónula, si es que la hay. Entonces, si nosotros dilatamos bien la pupila, si se fijan en casi todas las imágenes que nos mostró David de las cataratas, está dilatada la pupila. En las que no se ve dilatada la pupila es porque o hay un traumatismo o hay sinequias posteriores, ¿sí? Pero lo ideal es dilatar la pupila. Entonces, ¿qué pasa si dilatamos la pupila? El cristalino, el iris, perdón, se recorre hacia el ángulo, ¿sí? Entonces, si ya estaba estrecho, lo vamos a estrechar más. ¿Y qué pasa si lo estrechamos más? El líquido se sigue produciendo y va a tardar en eliminarse mucho tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a cerrar el ángulo y vamos a tener un aumento súbito de la presión. Ahora, el efecto del medicamento, tropicamida, fenilefrina, los medicamentos que dilatan la pupila, puede ser hasta 6 horas. Entonces, en el momento que se dilata la pupila, puede ser que no haya un aumento súbito, pero en cuanto empieza a evolucionar hacia la miosis, es en ese momento en el cual ya podemos tener un aumento súbito de la presión. Por eso yo les decía, no hay que dilatar a los pacientes, sobre todo ustedes, ¿sí? A lo mejor el médico oftalmólogo le pasa, ¿no? Que le habla a las 2 horas que le dilató la pupila, doctor, me duele mucho el ojo, okay, regrésese, ¿no? Y ya sabe el doctor qué hacer, ¿no? Porque no es lo más frecuente, que se le dilate la pupila y que tenga este problema. Puede ser 1 en 100, pero no queremos que nos pasen ni a 1, ¿no? Entonces, yo por eso les sugiero no dilaten la pupila hasta que sepan que el paciente no tiene el ángulo estrecho. Entonces, es difícil que ustedes lo sepan. O pueden dilatarla, ¿en qué casos podrían dilatar la pupila cuando ya no tenga cristalino? En ese momento no hay ningún problema. Si está operado de catarata no hay ningún problema y pueden dilatar la pupila. ¿Para qué? Pues a lo mejor para ver fondo de ojo, para ver mejor el nervio óptico, para ver la mácula, ¿sí? O si creemos que hay un desprendimiento de retina, pues para ver en pacientes con el puro oftalmólogo, con solo el oftalmoscopio directo que ustedes van a tener o que ustedes van a utilizar, que deben tener, podrían ver un desprendimiento de retina si es muy evidente, ¿no? Entonces, nada más sí, pacientes con cristalino, que no sabemos cómo está el ángulo, no dilaten la pupila. No sé si eso es la pregunta que tenías, no sé si te la resolví. Sí, pero bueno, entonces sí, siguiendo con Ajá, esto. sí. Entonces, obviamente un glaucoma lo que es aumenta la presión, también va a afectar el cristalino, lo que igual puede, ya sea aumentar la catarata o eso es lo que no. Ah, ok, no necesariamente. No necesariamente, más bien ese es como el momento de dilatar la pupila puede ser un efecto secundario, un aumento de la presión, Okay. ¿sí? Y no en todos los pacientes,
pero como les digo, con que nos pase 1 de 100, o sea, si tratamos de evitarlo, pues no nos va a pasar. Pero si nosotros a diestra y siniestra hacemos dilatación de la pupila sin saber, al menos 1 nos va a pasar. ¿Y qué va a pasar? Pues que vamos a estar súper angustiados por ese paciente, puede ser que la visión le baje de forma irreversible, que ya no pueda por el aumento tan importante de la presión. Entonces, no queremos que ni a uno le pase, ¿no? Ok. Uh-huh. Muchas gracias. Con gusto. Entonces, sí es importante dilatarle, nosotros como oftalmólogos, ver con la pupila dilatada para ver si no hay una subluxación del cristalino. Y bueno, ok, entonces ya hicimos el diagnóstico de catarata, ¿no? No necesariamente tenemos que describir el tipo, pero de acuerdo al tipo de catarata podemos inferir la causa. Esa es la importancia. Ok, ya tenemos el diagnóstico. Ahora, ¿qué sigue? Pues sigue la cirugía, ¿no? Se le hace un estudio al paciente. Si la catarata está avanzada, es importante que siempre que vamos a operar a un paciente, para darle el aproximado pronóstico visual que tiene, tenemos que ver el fondo de ojo. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen la catarata moderadamente avanzada, que tratamos de ver nervio óptico, tratamos de ver retina, y si no hemos visto anteriormente a ese paciente antes de que haya hecho la catarata, pues no tenemos ni idea cómo está atrás. Entonces, si nosotros le decimos al paciente, sí, pues no ve porque tiene catarata, vamos a operarlo y va a ver bien. Ok, se opera y todo, y el paciente dice, bueno, ya me operó de catarata, ¿por qué no veo bien? Bueno, pues es que tenía un desprendimiento de retina, o tenía glaucoma avanzado, o tenía un problema en la mácula. Entonces, al paciente nunca le podemos garantizar que va a ver bien después de una cirugía de catarata, a menos, bueno, en ninguna, ustedes ya, lo que deben saber es que en ninguna cirugía garantizamos resultados, ninguna, porque depende de muchos factores, incluidos cómo va a reaccionar el cuerpo del paciente, ¿no? Los tejidos. Entonces, bueno, pero sí le podemos dar un pronóstico aproximado. ¿Sabe qué? No, pues va a mejorar su visión, ¿no? No le vamos a decir va a ver al 100. Debería mejorar su visión con la cirugía de catarata. Entonces, cuando no podemos ver nosotros hacia atrás, porque esa catarata pudiera estarnos, nos obstruye para poder ver atrás, como si fuera una habitación con un vidrio pues opaco, no podemos ver, o si ponemos una pared, pues no vamos a ver hacia atrás. Entonces, debe estar transparente para poder ver hacia atrás. Entonces, podemos hacer un estudio que se llama ultrasonido, ¿sí? Ultrasonido ocular, en el cual podemos ver si hay un desprendimiento de retina, si hay algún problema serio. No vamos a poder con el ultrasonido ver si el paciente tiene glaucoma, ni si tiene una degeneración macular, ¿sí? Pero de entrada sabemos que a lo mejor desprendimiento de retina no tiene, que no tiene tumores. Entonces nosotros nada más le vamos a decir al paciente, debería mejorar su visión. Para eso necesitamos quitar el cristalino. Si no mejora, hay que ver qué es lo que hay atrás, ¿no? Pudiera ser un glaucoma o algún problema en la mácula, como ya les comenté. Entonces, ok. Al paciente que tiene una catarata que no es avanzada, ¿no? Que ya sabemos que tiene opacidad, hay baja de la visión, tal vez un 20/80. Sabemos que la visión la medimos que lo más normal o habitual es que el paciente tenga 20/20, esa es como la visión más normal, 20/20, pero si vemos que tiene un 20/80, no, pues bajó la visión y tiene un 20 o tiene un 20/400 o tiene un cuentadedos, que decir, no, pues yo no veo la letra E, la grandota no la veo. A ver, nos acercamos. ¿Cuántos dedos hay aquí? No, pues que a 3 metros. No, pues hay 2. Bueno. Pero vemos que la catarata no está tan avanzada. Entonces, bueno, no es para esa, la catarata no está tan avanzada para esa visión. Entonces, probablemente tenga algún otro, un otro problema detrás en el polo posterior o del segmento posterior. Ok, entonces hay que hacer ese estudio de ultrasonido. Ok, entonces ya vemos que todo está bien, se hace el cálculo del lente intraocular. ¿Por qué? Porque ese lente natural con el que nacemos ya está opaco, lo tenemos que quitar, pero tenemos que suplirlo con un lente, ¿sí? Entonces, no podemos operar la catarata sin ponerle lente. O sea, eso no se debe hacer. Hay pacientes que dicen, no, doctor, es que no tengo para el lente, no puedo comprar el lente, pero nada más para la cirugía. No podemos quitar el cristalino y no poner lente.
¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente no va a ver. ¿Qué caso tiene la cirugía de catarata si no va a ver? Ahora, hay algunos casos en que operamos la catarata para poder ver atrás y se le tiene que explicar al paciente. ¿Sabe qué? Usted ya lo conocíamos, hace 5 años lo vimos por glaucoma, pero no vino, ahora tiene catarata y no podemos darle seguimiento porque no alcanzamos a ver. La cirugía va a ser para que nosotros veamos y podamos darle un seguimiento a su enfermedad, ya sea de retina o de glaucoma. Entonces, se le hace saber al paciente que solo es para eso, no es para mejorar la visión, ¿sí? Porque hay veces que el paciente tiene una maculopatía o glaucoma avanzado y ya sabemos que no va a ver bien, pero está desarrollando catarata o está avanzando la catarata. Entonces, ¿sabe qué, señor o señora? Tenemos que quitar la catarata para poder darle seguimiento a su glaucoma o a su maculopatía. Entonces, pues ahí el paciente ya debe saber que pues, tiene que hacer el gasto de la cirugía, el gasto de lente intraocular, con bajas posibilidades de mejorar la visión. Pero, ojo, ¿qué es lo que me comenta Aldo? Bueno, doctora, entonces, ¿por qué no esperar tanto? Anteriormente se hacían cirugías de catarata, se llamaba extracción extracapsular, ¿sí? Déjenme, ahorita estoy buscando, extracción extracapsular. Esta técnica de extracción extracapsular, voy a ver si encuentro un videíto, pero no. Ah, miren, aquí encontré uno, pero no sé si se los pueda compartir. Voy a ver si lo podemos. Espérenme. Ustedes me dicen si lo pueden ver. Discúlpenme que no les no es una presentación como tal, pero lo que importa, yo creo, en este caso, es